ha agarrado auge todo lo que es la inteligencia artificial. El día de hoy, Microsoft nos ha preparado un webinar sobre las discusiones éticas en la era de la inteligencia artificial. Para este webinar tenemos de expositor a Eric Sosa. Anteriormente, él ya nos había compartido eh, un webinar en el año pasado, entonces sabemos y conocemos tu trayectoria, Gracias. Eric. Muchísimas gracias. Solo les voy a contar un poquito. Él es el gerente general en Guatemala de Microsoft. Entonces, él ahorita ha dado bastante empuje a este tema. Entonces, muchísimas gracias, Eric. Voy a dar un poquito de la dinámica. Vamos a tener 45 minutos de exposición y los otros 15 minutos son de preguntas y respuestas, así como todos los webinars que hemos estado impartiendo. Por favor, si tienen alguna duda o consulta, vayan escribiéndola en el chat, así nosotros gustosamente al finalizar, yo la voy a ir leyendo y Eric la va a ir contestando. En el transcurso de cómo se vaya desarrollando el webinar, voy a estar compartiendo el listado de asistencia para que ustedes me hagan favor de llenar. Muchísimas gracias, Eric. Entonces te cedo la palabra. No, gracias Andrea por la invitación y gracias por estar aquí. La verdad es que quizás este es de los temas más apasionantes, ¿no? Actualmente. Y le diría yo que es uno de los temas en los que todos tenemos como opinión. Eso es lo bonito, ¿no? Del tema. Y creo que la ética de la IA es un tema en donde todos vamos a tener que empezar a discutir porque de alguna u otra forma nos va a empezar a impactar. Eso es algo súper interesante ahora. No es como una tecnología que nace y de repente, bueno, la entiendo de fondo y me meto parcialmente, o de repente no me meto o no me interesa saber cómo funciona, porque digamos hay tecnologías que están saliendo ahora y que uno las ve y las usa, incluso sin saberlo. O sea, por ejemplo, qué sé yo, 5G. 5G de alguna forma representa un avance en cuanto a las velocidades de comunicaciones sobre 4G, la orden de magnitud más o menos de 10 veces la velocidad de 4G. De hecho, mucha gente dice que con 5G no vamos a necesitar más adelante Wi-Fi, y la verdad es que ojalá sea así, ¿no? Pero el tema de inteligencia artificial, por la forma en que nos ha venido a impactar, por la forma en que nos ha venido a ayudar, por la forma en que empezamos a ver muchas de las cosas que creíamos que no íbamos a ver empiezan a pasar. La verdad es que de alguna forma merece la pena que nos detengamos un momento y más allá de entender la tecnología, porque créanme que esta charla de este momento incluso es más difícil que hablarles de cómo hacer un modelo de inteligencia artificial. Y ustedes dirán, no, ¿cómo va a ser más difícil? La verdad es que, y les voy a explicar por qué, porque si yo ahorita tomo una data y les digo, bueno, vamos a tratar de hacer un modelo de pronóstico de algo, y les voy explicando y saco la herramienta, y miren, de alguna forma es bastante prescriptivo, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y tiene un listado de pasos. Sin embargo, cuando nos metemos con temas de ética de la IA, son temas, no quiero pensar que son filosóficos, que si bien lo son, cada uno de nosotros va a tener una opinión bien distinta y cada uno va a estar influenciado por la diferente información que leyó y cada uno en nuestra cabeza va a tener una diferente narrativa, ¿no? Desde gente que ve esto como una de las grandes avances. De hecho, hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial tal cual la tenemos ahora es una de las piezas de tecnología, es la mejor pieza de tecnología que hemos hecho los seres humanos, o sea, así de sencillo. Hasta hay gente que lo ve con mucho optimismo, lo vemos, de hecho nosotros hemos escogido desde Microsoft una narrativa bastante positiva porque creemos que va a amplificar el ingenio humano. Hasta gente que la ve con temor, es algo curioso, pero yo de las cosas que más he oído últimamente es la palabra inteligencia artificial asociada con temor. Primero porque no entendemos lo que está pasando desde un punto de vista técnico. Quizás es una de las piezas que cuesta más entender. Los algoritmos de inteligencia artificial no son fáciles de entender. Si bien comienzan con estadística pura y cosas que todos en algún momento, y más que los que tenemos alguna formación de ingeniería, si alguien está por aquí y alguna vez hizo cosas como regresiones lineales y cosas así, o los que hemos usado analítica predictiva, más o menos sabemos cómo son los modelos, y de repente empiezan a aparecer modelos como IA generativa, modelos de lenguaje largos, render, análisis adversario, empiezan a haber un montón de tecnologías que uno dice, madre, esto es otra cosa. Y los resultados como tal también son otra cosa, ¿no? Tenemos, digamos, de alguna forma, del año pasado para acá, un avance en cuanto al uso de inteligencia artificial, porque si bien ya todos usábamos, y aquí me repito, no son cosas nuevas, de repente aparece algo llamado ChatGPT.
y nos cambia la vida a todos y ChatGPT se volvió la tecnología que todo el mundo tenía que usar. De hecho, es la tecnología que llegó a los 200 millones de usuarios más rápido de la historia. Nadie lo había logrado tan rápido como ChatGPT. ¿Ok? Y de repente empezamos a ver cuestiones que no son sencillas de abordar, no son sencillas de, de discutir. ¿Ok? Y quisiera arrancar la charla, porque yo estaba pensando, bueno, ¿y cómo arrancamos esta plática? Porque la verdad es que uno puede empezar bastante, ¿cómo les diría yo? Filosófico, decir, bueno, sí, esta es la inteligencia, sí, estos son los principios que debemos aplicar. Pero no, quiero empezar un poco más dramático, si lo quieren ver así, un poquito más extremista, ¿ok? Eh, ¿Y por qué lo quiero arrancar así? Porque no quiero dejar esa parte fuera de la discusión. ¿Por qué? Porque es posiblemente lo que ustedes están leyendo. Si hoy te traigo y les digo, miren, este es el marco de IA ética que nosotros implementamos, va a ser una charla bastante de nosotros, de Microsoft y en parte de lo que la industria de tecnología está pensando. Pero posiblemente no sea lo que ustedes encuentren en la calle. Entonces, sí quiero arrancar con ciertos pensamientos de lo que yo he visto últimamente. Estos son cosas bastante nuevas, ustedes las pueden ir a buscar hoy. De hecho, una de las ventajas que estemos en línea hoy es que yo puedo abrir YouTube o puedo abrir el estudio, lo puedo proyectar si lo quieren ver. Y a mí me ha tocado empaparme mucho de esto, mucho de estos temas. La verdad es que he tenido la suerte últimamente de estar hablando mucho de esto desde muchas aristas. Es una de las grandes ventajas creo que he tenido últimamente desde un punto de vista técnico en cuanto a modelos. Hace 2 semanas estuve explicando unos modelos para pronóstico de rendimiento de criptos de segundo nivel en un seminario de fintech, y ahí hablamos de modelos matemáticos, hasta cosas como esta que tienen más que ver con hasta dónde va a llegar, ¿okay? Hasta dónde se va a meter la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso les decía, he leído mucho y hay unas cosas que podría no estar de acuerdo yo en particular, pero de alguna forma hay que revisarlas, ¿no? Y podría yo verlas demasiado dramáticos. No sé si quién vio esta entrevista que le hicieron a Elon Musk, y esto es reciente, eso fue abril de este año, de hecho, y él lanzó una frase. Elon Musk se ha vuelto como que un referente y no en balde. La verdad es que es un tipo bastante visionario en cuanto a lo que ha hecho, incluso con las adquisiciones, ¿no? El tema de comprar Twitter, cambiarlo a X, o sea, y el tema de la discusión que él ha tenido sobre la libertad de la información y ese tipo de cosas. La verdad es que lo ha puesto en un pedestal a nivel de gurú, ¿no? De muchas de las cosas, ¿no? Y obviamente lo que ha hecho con sus empresas no es para descartar. Y él lanza esta frase en esta entrevista. La pueden ir a buscar si quieren. Y él dice, la IA es la amenaza existencial para la humanidad más grande, ¿ok? Y él hablaba ahí e incluso hacía una referencia a que en el futuro posiblemente todos nosotros estemos servidos por robots y por inteligencia artificiales mientras nosotros nos dedicamos a hacer lo que más nos gusta, ¿no? Eh, para los que nos gustan las películas de animación, yo automáticamente cuando estaba viendo la entrevista me recordé de Wall-E, ¿no? No sé si ustedes vieron esa película de Pixar, pero hay un momento en donde todos los humanos van en una nave y los humanos no hacen nada, ni siquiera se mueven, sino que hay máquinas que los llevan de un lugar a otro y hay robots que los están sirviendo todo el tiempo, ¿no? Tuve esa como asociación de lo que él decía, ¿no? Y creo que él más adelante, y de hecho recientemente le volvieron a preguntar y como que ya matiza un poco más su propuesta inicial o su statement inicial o su pronóstico, como le quieran llamar ustedes, y habla un poco más ahonda un poco más en el tema de por qué lo dijo, y habla un poco más de los trabajos y qué trabajos van a aparecer, qué trabajos van a desaparecer, etcétera, y como que por ahí habla un poco el tema. Sin embargo, la sombra, por así decirlo, de la frase fue tan fuerte que de alguna forma hizo a mucha gente pensar. Él empezó a hablar de este tema desde el 2014, de hecho, ¿ok? Él no es que haya dicho esto porque salió ChatGPT y nos dimos cuenta de que esto cambió la forma en que íbamos a trabajar. No es algo nuevo. De hecho, los modelos que empezamos a ver nosotros de inteligencia artificial más fuertes, que obviamente hay apoyados por el crecimiento de la nube, si bien empiezan a ser fuertes en los últimos años, los modelos se vienen trabajando desde hace un montón de tiempo. De hecho, estamos haciendo referencia al año que está ahí en el 2014, aparece las siguientes variantes de redes neuronales que nos permiten a nosotros entender un poco más la forma en que los humanos pensamos. Y las redes neuronales originalmente
estaban más orientadas hacia cómo los humanos vemos. O sea, el tema de reconocimiento facial y ese tipo de cosas pues, fueron hechos con redes neuronales utilizando algo que se llama pareidolias, pero ya más adelante se utilizan en otras ramas en donde, como las que les digo, en donde incluso empezamos a imitar la forma, ya no solo entenderla, sino imitar la forma en que los seres humanos piensan, ¿no? Y de hecho ChatGPT es producto de eh, digamos, muchos años de entender cómo es que los humanos argumentamos nuestras ideas, ¿no? Y cómo es que nosotros ordenamos las palabras en nuestra cabeza y por qué cuando yo expreso una idea la digo de un modo y ustedes la dicen de otro si la idea es la misma, por ejemplo. Entonces, es un poco eso, ¿no? Pero él lanza esto, ¿no? Luego aparece Satya Nadella, si no conocen a Satya Nadella, el CIO de Microsoft, y él habla en el 2016, ojo, él dice, que posiblemente nos hemos estado perdiendo mucho el tiempo hablando de si esto va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? Lo que habla él incluso en el libro es, tenemos que escoger una narrativa. Hay un podcast muy bueno y se lo recomiendo si a usted les gusta oír este tipo de charlas. Hay un podcast que yo lo oigo cada 3 días, porque cada 3, 4 días está sacando algún capítulo nuevo que se llama Aprender de Grande, está en español. La verdad es que es de los pocos podcasts en español que yo escucho, porque es muy bueno. Se llama Aprender de Grande, está dirigido por un argentino que se llama Jerry Garbulski. Él es el que hace el TEDx de Río de la Plata, o sea, todos los TEDx del sur que vemos a veces en resúmenes, él es el que los arma, etc. Y la semana antepasada, creo yo, se lanzó un capítulo en donde hacía referencia precisamente a esta frase y habla con una persona que se dedica a buscar fondos de inversión de inteligencia artificial en San Francisco. Ya, Graham Kim creo que se llama, es una chica, digo chica porque es bastante joven la señorita esta, y ella hablaba algo de esta frase y decía que a ella lo que le parecía interesante es que pareciera que estamos en una etapa en la inteligencia artificial en donde tenemos que escoger una narrativa. Es decir, o lo vemos como algo muy positivo y cómo nos va a impulsar y entendemos un poquito cómo está hecha por detrás y los escenarios en donde nos va a ayudar, o nos vamos para el otro lado y nos va a dar temor porque lo que estamos viendo es algo que pensamos que no íbamos a ver por lo menos tan rápido, ¿no? Así de interesante es el tema, ¿no? Pareciera que entonces que la discusión de inteligencia artificial en este momento ya no es una discusión de capacidad, sino es una discusión de ética. ¿Por qué? Porque pareciera que nos estamos dando cuenta que la inteligencia artificial en efecto puede hacer muchas de las cosas que nosotros no pensamos que podía hacer. ¿Ok? Así de interesante. Esa es la segunda frase que quería dejarles, ¿no? Entonces vamos desde algo bastante negativo, no negativo, sino que algo bastante dramático en el sentido de que es una amenaza para nosotros, hasta algo un poco más neutro en donde nos dicen tenemos que escoger la narrativa. Y más recientemente, es súper reciente, usted lo puede ir a ver, de hecho apareció esta semana, y vamos a ver si me lo encuentro por ahí, apareció esta semana The Economist, en la revista esta que lanza el artículo y lanza la entrevista, y aparece este chico Yuval Harari. Yo no sé quién lo conoce. Yuval Harari se hizo famoso por el libro Homo Sapiens. De hecho, él hace 2 libros interesantes. Homo Sapiens, muy bueno, se lo recomiendo. Lo pueden oír porque también ya está en audiolibro, obviamente. Y ahora lanza la segunda versión, que es Homo Deus. Él es historiador, es un historiador filósofo, ¿no? Y él en Homo Sapiens habla un poquito hace un recorrido de la historia de la humanidad y habla un poco de lo que hemos hecho. Él incluso, bueno, yo aprendí mucho de temas que no conocía. Él incluso habla de que los seres humanos evolucionan, o las sociedades evolucionan y las ciudades evolucionan cuando finalmente el hombre domina la agricultura porque se logra quedar en un lugar y a partir de ahí desarrollar y aprende a sembrar y bla, bla, bla. Y eso no solo de alguna forma define las características del ser humano, porque obviamente está atado a lo que consume, sino que encima le crea una sociedad que antes era nómada a algo más, digamos que asentado en un solo lugar, ¿no? Y luego y él habla de cómo los seres humanos evolucionamos diferente a todas las especies, porque él dice somos los únicos que imaginamos cosas, que tenemos cosas imaginarias. Los animales no.
Y él hace referencia, por ejemplo, al dinero. El dinero es el constructo imaginario más grande que hemos tenido. ¿Cómo es eso que todos nosotros estamos convencidos de que un papelito verde vale 5 bananos, o vale una pera, o vale... No sé, ese es un constructo imaginario que los seres humanos nos armamos y que gracias a ese constructo las sociedades evolucionaron. Hablan de un montón de cosas. Incluso él dice, nosotros somos los únicos, la única especie que tiene el concepto de Dios, por ejemplo. ¿Okay? Y de hecho eso le da argumento al segundo libro. El segundo libro se llama Homo Deus, en donde básicamente él dice cómo hemos pasado de ser a especie a dioses. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque él se convirtió en un referente al hablar del desarrollo humano. ¿Okay? Y él, en la entrevista que le hacen hace poco, es una entrevista de junio de este año, o sea, tiene 2, 3 meses, él habla, yo no sé si los seres humanos vamos a sobrevivir a la inteligencia artificial. Así de dramático. ¿Okay? Él incluso en la entrevista dice, creo que todos hemos pensado de que en algún momento la inteligencia artificial, perdón, que en algún momento la especie humana iba a desaparecer porque iban a venir naves de otros lados, iban no sé qué, y es lo que hemos visto en todas las películas, y dice, yo creo que va a ser así, solo que va a ser algo muy interno. ¿Okay? Es súper, para mí fue dramático cuando vi la entrevista de él. Entendiendo la entrevista me di cuenta que él no tenía, la opinión que le armó ahorita no fue de algo de hace 3, 4 meses. Me encontré una entrevista a él que le hicieron en España, de hecho, que se llama Cuando yo no esté. Hay una serie que se llama Cuando yo no esté, donde entrevistan, perdón. En esta serie entrevistan a gente y le preguntan cómo te imaginas el mundo cuando tú ya no estés. Y él hace una serie de 2 capítulos en donde él habla un poquito de cómo se imagina el mundo cuando él ya no esté. Y él habla de eso hace 6 años y con las mismas palabras. Habla un poquito de, creo que en algún momento habrá un sistema que piense mejor que nosotros, que haga las cosas más rápido que nosotros y que empiece no solo a sustituirnos, sino que en algún momento a dominarnos. Y esa entrevista me la vi hace poco, me la vi hace como 3, 4 días. Y como le digo, tiene 6 años esa entrevista. Súper, súper interesante porque de alguna forma él, a través de la historia que él arma en sus libros, él logra llegar a conclusiones de lo que iba a pasar dentro de 6 años. O sea, es gente que realmente se dedica a esto, ¿no? Ahora, ¿por qué quise poner esto como contexto, digamos? O sea, ¿por qué quise arrancar por estos temas? Porque no, la discusión, si se dan cuenta, entre 3 pensadores o 3 personas que se dedican a ver esto y que posiblemente tienen mucha más información y acceso a muchos más proyectos de los que nosotros tenemos, tienen una opinión de la inteligencia artificial que para mí resulta bastante llamativa y bastante dramática, ¿no? Desde lo negativo de nos van a dominar como Harari, hasta algo más positivo como Satya, hasta Musk, que comienza por un punto y como que llega a un intermedio ahí más o menos. Y esto la verdad es que no, si uno se pone a pensar, no es nada nuevo. O sea, han habido escenarios de este tipo en la historia, incluso en películas, desde hace un montón de tiempo. No sé si alguien vio esta película, iRobot. iRobot es una, y perdón si aquí les spoileo la película a alguien, pero como es bastante antigua, me voy a animar a hablar un poco de la película. La película se basa en un argumento ético, básicamente. La película, cuando ustedes la ven, es básicamente Will Smith no le caen bien los robots porque los robots toman una mala decisión matemática. Él era un policía, la historia va algo así, él era un policía, su carro choca, el carro con el que choca cae a un río, en el otro carro hay una niña, el carro donde está la niña se empieza a llenar de agua y se va a ahogar y entra un robot a salvarlos. Y el robot toma la decisión de salvarlo a él. ¿Por qué? Porque hace un cálculo matemático y se da cuenta que tiene más probabilidad de salvarlo a él que salvar a la niña. Entonces deja a la niña abandonada y salva a Will Smith, con lo cual, no sé ni cómo se llama Will Smith en la película, con lo cual él le agarra como que una fobia contra los robots porque él siendo policía no lo dejó que salvara a la niña porque el robot se lo lleva, ni siquiera lo deja que lo intente. Entonces es una película que basa su argumento, de hecho, en 3 reglas que se llamaron las reglas de Asimov, que nacieron en 1950, ¿ok? Y las reglas eran bastante sencillas. Un robot no puede ir a un ser humano, ¿ok? O permitir que por no hacer por no hacer nada sufra daños. Es decir, si un robot ve que te pasa algo, tiene que tomar alguna acción, ¿ok? Segundo es
un robot debe obedecer las órdenes de los seres humanos, ¿ok? Siempre y cuando no se contraponga con la primera regla, es decir, un humano no le puede ser un robot que dañe a otro humano, así de sencillo. Y la tercera es que el robot debe cuidarse, ¿ok? Siempre y cuando no entre en conflicto con la segunda o con la primera regla. Entonces eran tres reglas bastante sencillas, ¿ok? Aún en esas tres reglas, que son bastante sencillas, si esas reglas fueran puestas en diferente orden, tendríamos resultados bastante catastróficos, ¿ok? Y esta es una gráfica, y perdón, no me va a tardar mucho acá, pero es una gráfica que de alguna forma refleja qué pasaría si ponemos las reglas de Asimov en diferente orden, ¿ok? De hecho, la primera es la regla de Asimov, la segunda es qué pasa si le damos orden, la 1, la 3 y la 2, la 2, la 1 y la 3, y empieza a hacer combinaciones y cómo terminaría el mundo si las reglas de Asimov se daban vuelta. Y lamentablemente llegamos a esta etapa donde están aquí, la 3, la 2 y la 1, al revés. El robot se debe proteger, segundo debe obedecer órdenes y primero debe no dañar a los humanos, ¿no? ¿Qué pasa en este escenario? Y es básicamente el escenario donde se basan otras películas como Terminator, por ejemplo, ¿ya? En donde las máquinas toman el control, ¿no? Yo no recuerdo cómo se llama en Terminator la máquina que toma el control, se me olvidó. Pero de alguna forma el mundo era relativamente sencillo, o sea, entender el mundo con las tres reglas de Asimov era relativamente fácil, ¿no? O sea, pensábamos que esas tres reglas iban a definir el mundo y ese orden era el adecuado, ¿no? Sin embargo, más adelante aparecen discusiones de ética. Skynet, ay, qué bueno, gracias, Judith. Skynet. Sin embargo, más adelante aparecen discusiones de ética en inteligencia artificial, ¿no? Y estas son reglas del 76, en donde en el 76 viene Joseph Weizenbaum y dice, miren, hay ciertas cosas que no deberíamos permitir que las tecnologías lo hagan, lo desarrollen, ¿ok? Hay ciertas cosas que deberían ser guardadas para los seres humanos. Y él como que saca estas nuevas, no sé si es llamarle estándares, llamarle reglas, pero por lo menos es una forma de pensar en donde dice, mire, por ejemplo, un representante de servicio al cliente no debería ser un bot. ¿Qué estamos viendo ahora? Que es una de las primeras cosas que están siendo reemplazadas, ¿no? Uno ya no habla con seres humanos, uno habla con bots y cada vez nos cuesta más distinguir qué es un bot y qué no es un bot. Es más, ahora pueden imitar voces. Yo no sé si han visto, pero ahora hay incluso presentadores de noticias digitales. Japón los está usando mucho, en donde la persona es totalmente digital, o sea, y habla y tiene expresiones y tiene opiniones como cualquier otro ser humano, pero es totalmente digital. De hecho, ustedes los pueden ir a buscar. Televisa, no sé si fue Televisa o TV Azteca, lanzó su primer presentador por inteligencia artificial. Y es súper interesante porque la primera entrevista que tiene o sea, él lo presentan y el primero que lo entrevista es López Dóriga y le hace la entrevista y le dice, mira, para mí, y él arranca la entrevista diciendo, yo he entrevistado a papas, he entrevistado a dictadores, he entrevistado a presidentes, pero esta es la primera entrevista, él lo llama como una entrevista especial porque no sabe con qué va a hablar. Y entonces él le hace la primera entrevista al presentador, como que le da la bienvenida al canal y tiene una charla diciéndole, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a afrontar las noticias, etcétera? Y el presentador digital le va a responder. Entonces vemos esto cada vez más. Terapeutas, curioso, pero cada vez vemos terapeutas robots o máquinas que operan de una forma bastante eficiente. Niñeras para ancianos, ¿ok? No sé si los han visto, pero pareciera que de alguna forma el cuidado de ancianos se le está dando de alguna forma, está creando un campo, un nicho en donde los robots y la inteligencia artificial puede ayudar. El hecho de cómo lo cuidan. Esta foto que está aquí creo que no la puse en buen tamaño, es una foto de un robot que se hizo hace un montón de tiempo en donde es un robot, es una foca, de hecho, digital. De hecho, vamos a ver si tengo un buen tamaño de esa foto. Es una foca, perdón, digital que le ayuda a los pacientes y empieza a acompañarlos, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, menos costosa de atender a ese segmento, ¿ok? Es bastante curioso, es súper, súper, súper curioso, ¿no? Y
Yo recuerdo que yo vi hace poco un documental de este caso, y contraponían dos posiciones, solo para que vean hacia dónde voy con el tema de ética. Habían dos posiciones y decían, no, es que los robots no deberían de cuidar a los ancianos. Y salió un anciano diciendo, bueno, si las familias tuvieran más tiempo para estar con nosotros, posiblemente no necesitáramos robots. Y ponen el dilema ético del cuidado de la gente mayor, o por tecnología o por personas. Y la verdad es que es un debate bastante abierto, ¿no? Las sociedades, cómo están cuidando a sus ancianos, ¿no? Vamos a ver si encuentro rapidito ese documental, por si alguien se lo quiere ver más adelante. Aquí está. Por si alguien quiere ver este documental, esto es bastante nuevo. Yo lo vi hace poco, se lo voy a poner acá. Está en este canal Deutsche Welle, ¿ok? Aquí hablan un poquito de la inteligencia artificial, si amenaza nuestra identidad, etcétera. Y por aquí en algún momento del reportaje sale precisamente aquí está, sale esa foca. Aquí esta persona aquí está hablando un poquito de que, por ejemplo, los robots en casas de ancianos, son más, aquí está, ahí está el robot. ¿Okay? ¿Por qué son más interesantes? Porque a muchas personas ancianas les da menos pudor, por así decirlo, que un robot los atienda que los atienda una persona. ¿Okay? Entonces es un tema también llamativo, ¿no? ¿Qué tareas les podemos asignar a los robots que para los humanos puede ser un poco molestos? No solo para el que la da, sino para el que la recibe, ¿no? Hablamos de soldados, pero ya hay soldados robots, no solo soldados, sino que el ataque, el uso de armas también ya está dirigido por robots. Ustedes pueden ver lamentablemente la guerra entre Ucrania eh, y Rusia sucedió con bots, ¿ok? Es curioso, hay un meme que a mí me llamó fuertemente la atención, porque decía, estos son los soldados de Estados Unidos descargando en Normandía por la Segunda Guerra Mundial, no, los 40. Y aparece el barco y están todos los soldados y uno ve a aquellos tipos grandotes bajando a pelear, ¿no? Y luego la siguiente foto es, estos son los soldados estadounidenses apoyando a Ucrania. Y lo que están bajando es un montón de, perdón por la expresión, de nerds. O sea, un montón de chicos, chiquitos, delgaditos, esto aquí, con la laptop en la mano, lentotes, porque la guerra fue digital. Entonces, digamos que incluso en este campo está cambiando. Jueces, hay jueces que ya están siendo utilizados como inteligencia artificial para revisar casos, policías, etc. Ahora, ¿por qué en ética todo lo que estamos hablando no es un tema fácil? Y si se dan cuenta, yo ni siquiera les he dicho cómo vemos la ética nosotros. Estoy tratando de citar un contexto, ¿ya? Porque no es una discusión sencilla. El tema de la ética en inteligencia artificial ha pasado de ser de 3 simples reglas a un montón de cosas que tenemos que considerar. Reconocimiento facial, ¿es correcto que lo hagamos? ¿De dónde estamos tomando la data? Equidad, ¿cómo hacemos para que los modelos funcionen igual para todo el mundo? De esto hay un montón de casos. O sea, el tema de equidad, por eso es que empresas como Amazon y Microsoft retiraron el reconocimiento facial, el reconocimiento de emociones de la cara. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que mucha gente no le gustaba cómo interpretábamos sus caras, por ejemplo. Eso es es complicado, ¿no? Responsabilidad corporativa, deepfakes, derechos humanos, control humano significativo, es decir, hasta qué punto podemos controlar lo que estamos haciendo los seres humanos. Rastreo de contactos, consentimiento, consecuencias no deseadas, impacto desproporcionado, es decir, con una acción que hace un robot va más allá de lo que estábamos pretendiendo. Cuestiones sociotécnicas, quién está haciendo auditoría de los algoritmos, quién es el responsable de la plataforma, regulación, accountability, es decir, quién es responsable. Cuando un modelo de inteligencia artificial, quién es el responsable, el que lo implementa, el que lo usa, la empresa en donde está el modelo, el que desarrolla el modelo. O sea, hay un montón de discusión sobre cada uno de estos temas que el tema de la ética resulta ya no ser tan sencillo. En las reglas de Asimov eran 3 cosas que aplicaban
a el comportamiento del robot, ¿ok? Tema actual ya no es simplemente el comportamiento, sino ya vamos a discutir un poquito qué origina ese comportamiento y qué es lo que está atrás y cuál es la filosofía que lo originó y cómo se desarrolló desde el inicio, qué data usaste para desarrollar el modelo. Hay un montón de consideraciones adicionales. Esto no va a ser una discusión sencilla, ¿ok? Y más adelante ojo, yo aterrizo, no van a creer que yo me quedo aquí ni mil pies discutiendo temas filosóficos, no es el propósito de la charla, pero sí que vean que el contexto actual es bastante interesante. A mí me emociona, o sea, y perdón por emocionarme, yo escogí esta narrativa, yo sí he decidido que para mí esto es algo que va a revolucionar muchas industrias, pero comprendo a la gente que de alguna manera incluso me dice, mira, es que esto va a sustituir trabajos y la verdad es que no le puedo decir otra cosa más que sí, va a sustituir trabajos, no es la primera vez que pasa. Es que hay mucha gente hay comentario aquí de Andrea, por ejemplo, los bots están apoderando el mercado, sí, en cuanto a en ciertos segmentos, en ciertos nichos, los bots están apoderándose del mercado. El tema de atención al cliente, si bien siguen habiendo humanos, muchas veces los usamos como método de escalación, no como método de atención. Y los bots están aprendiendo a resolver casos bastante bien. Y encima las habilidades de IA generativa que tenemos ahora nos ayudan a que la gente no se dé cuenta si está hablando con un bot o no. Incluso ahora podemos imitar las voces de alguien en particular. Entonces, hay un montón de cosas que están sucediendo que obviamente nos ponen el debate en un lugar un poquito complicado, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hemos visto nosotros? Ya para empezar a aterrizar del lado de Microsoft. Nosotros lo que hemos visto y lo que nos hemos dado cuenta es Microsoft, y esto es algo ya muy de Microsoft, nosotros tenemos que innovar de forma responsable, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, todo lo que ustedes ven ahí son las cosas que a la gente le interesan, que sepa que sus datos están seguros. Transparencia, es decir, nosotros le estamos diciendo qué estamos haciendo con sus datos, si es que estamos haciendo algo. Muchas veces no hacemos nada, simplemente los almacenamos y ya es el cliente el que utiliza los datos, ¿no? El tema de soporte técnico, gobernanza y uso responsable y obviamente a nivel de desarrollo de IA, cuál es la decisión que hemos tomado en cuanto al diseño, etcétera, ¿no? No quiero ir por cada uno de los puntos, sino quizá la idea principal de esto es nosotros estamos tomando una aproximación de innovación responsable en cuanto a la ética. Ojo, aquí podría haber una discusión, sí, Eric, pero ¿qué es ético para ustedes? Porque es una pregunta totalmente válida. O sea, algo que para un guatemalteco es ético, para no sé, no quiero usar ningún país en puntual, pues, porque no quiero que piensen que tengo algún tipo de sesgo, pero para otro país, algo que aquí decimos normalmente puede ser que sea de otro lado, sea una práctica no bien vista, ¿no? Hay cosas que nosotros hacemos de una forma en particular que para otros son éticas que si viéramos el mismo comportamiento en otros lados posiblemente no lo fuera tanto. Yo recuerdo, hay un video muy bonito de este orador colombiano que creció en Japón, no recuerdo. No sé, Koi, creo que se llama, no me recuerdo. Yokoi Kenji, no. Yokoi Kenji, bien Ingrid. Hay un video muy bonito de él. No lo hice en este contexto, pero yo como que todo lo tiendo a amarrar para ver cómo lo uso. Y él habla de cuando él con su mamá y su papá vivieron en Japón y vivieron con los abuelos, y él se daba cuenta que cuando el abuelo llegaba a la casa, la abuela llegaba, lo salía a recibir y se le hincaba a los pies, por ejemplo. Esto es algo que yo aquí jamás vería, o sea, e incluso puede ser que a nosotros nos choque esa cultura, ¿no? Yo jamás que vería ni a mi abuela ni a mi mamá haciendo eso. Es curioso que en esa cultura esa era una práctica, como las prácticas de que el hombre camina adelante, tal y tal. Para ellos es absolutamente normal, para nosotros. Y podemos discutir si está bien o no está bien. Es una discusión finalmente ética, de valores, de costumbres, etcétera. Pero es algo que aquí no está bien visto, por ejemplo. Y él incluso en la charla dice, y al final, ellos iban a ir de viaje y al final cuando el abuelo va a sacar dinero para irse de viaje, algo así va la historia que él cuenta, él llega a la casa y el que se hinca para entregar el dinero a la esposa es él.
porque en esa cultura quien lleva la economía del hogar es la mujer. Entonces el hombre solo va y le da el dinero y lo hace de la forma en que ella lo saluda, que se le hinca y le pone el dinero en las manos. Entonces yo tampoco me hago en la situación de darle así el dinero a mi esposa, pues, o sea, es como les digo, son situaciones diferentes, por eso es que es necesario aterrizar a cuál es la práctica que vamos a tener en cuanto a ética. ¿Qué hicimos nosotros en Microsoft? Nosotros lo que hicimos es definimos nuestros principios de IA responsable. Entonces nosotros lo que hemos tomado son siete, si no estoy mal, 7 principios: principio de equidad, principio de responsabilidad, transparencia, inclusión, fiabilidad y seguridad, privacidad y seguridad, ¿ok? Que son los, digamos, 6 o 7 principios, como lo quieren ver, dependiendo de si desasocian alguno de ellos, que lo que nos aterrizan es, esto es lo que nosotros vamos a garantizar en nuestros productos a nivel de inteligencia artificial, ¿ok? Estas 7 cosas, 6 o 7 cosas son las que vamos a asegurarnos que no solo nuestros clientes las pueden implementar para sus propias soluciones, sino que nuestras propias soluciones las van a implementar de un modo. Ustedes pueden ir a leer un montón de esto. Obviamente sobre eso lo que hemos puesto es un conjunto de prácticas, ¿ok? Que nos van a permitir utilizar los principios de una manera adecuada, ¿ok? Para luego desarrollar las herramientas adecuadas que nos permitan, digamos, que un desarrollo adecuado, y por último, controlarlas de forma adecuada. Entonces, se dan cuenta, es un modelo concéntrico que parte de establecer cuáles son nuestras prácticas de ética o de responsabilidad en cuanto a la inteligencia artificial, y a partir de ahí desarrollamos el framework o el marco de trabajo que nos va a permitir llegar desde un punto de diseño hasta un punto de control. ¿Okay? Esto tiene un montón de cosas asociadas y básicamente es un montón de prácticas que estamos sugiriendo y que yo a todos los que están aquí les sugiero. No es, la IA no solo va a requerir en las empresas que yo llegue y la implemente, sino que tiene que tener un marco de cómo la voy a administrar. Y eso es uno de los cambios culturales que la inteligencia artificial tiene. ¿Okay? Entonces hay que entender un poquito de eso y por eso lo quería tratar. ¿Por qué lo estamos haciendo nosotros así? Más allá de la data, nosotros de los data points que están acá, algo que para nosotros es clave es que la gente y nuestros clientes no van a implementar tecnologías en las que no confían, así de sencillo. Entonces es necesario que establezcamos esto. Y esto dicho hacia ustedes. Yo no sé en qué institución están cada uno de ustedes, no sé la data que controlan, pero si su marco de control de datos no es lo suficientemente fuerte, cualquier persona que utilice sus modelos va a desconfiar de si el modelo está haciendo lo correcto o no. Entonces es súper importante eso, ¿no? Súper importante que no sé cómo van a implementar inteligencia artificial, si ya lo están haciendo buenísimo, pero si no, la discusión de en cuanto a cómo se administran los datos, de cuáles son las fuentes de información, cómo se usa, cómo garantizamos que no tengan sesgo, todos esos controles van a ser súper necesarios para que la gente confíe en sus modelos, ¿no? Eso obviamente a nosotros nos permitió desarrollar este modelo, por eso les decía yo que quise aterrizar con un modelo más allá de todo este marco filosófico y que posiblemente muchos de ustedes ya se fueron con algunas ideas o van a ir a revisar o van a ir a leer. Sí, lo logré buenísimo porque creo que es un tema que a todos nos sirve y está saliendo miren, discusiones de inteligencia artificial salen ahora hasta en cenas familiares, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado, pero alguien viene y dice, ya probaste no sé qué, ya probaste no sé qué, y todo el mundo se asombra de lo que se puede hacer, que es interesante. Los niños lo están usando, sus hijos, o sea, lo utilizan hoy. Si tienen estudiantes universitarios, ChatGPT se ha vuelto una de las principales herramientas. Y no se les puede decir que no la usen, ojo, no se les puede, porque casi que decirles que no la usen es vayan y úsenla, ¿no? Es súper complicado, es como esa frase que le dicen a uno, no penses en un elefante verde, y cuando le dicen no penses en un elefante verde, todos ustedes ya se imaginaron un elefante verde, ¿no? Así funciona el cerebro humano, ¿no? Ahora, yendo ya para cerrar, porque me quedan 15 minutos y quiero ver si hay alguna pregunta. Miren, algunas consideraciones finales, ¿no? Por cierto, todas mis gráficas están generadas con inteligencia artificial, así que las fotos que ven ahí las hice utilizando. En especial, yo utilizo mucho Midjourney, así que por si a alguien le interesa esa herramienta, la verdad es que es bastante útil. Miren, la IA obviamente tiene muchos beneficios, ¿ok?
puede generar impactos positivos en muchos lados en el mercado laboral. Nosotros creemos que va a liberar tiempo de mucha gente y nos va a permitir crear nuevos trabajos. Es algo súper bonito de ver, ¿no? En el corto plazo va a generar miedo, eso sí es cierto, un montón de gente. Si ustedes están pensando en este momento, sí, pero la inteligencia artificial va a sustituir a gente de trabajo, les diría sí, sí va a sustituir, no les podría decir no, no va a sustituir, pero va más allá de hacer que va a dejar a gente sin trabajo, yo lo quiero pensar como que va a haber lo que le llaman los gringos, un desplazamiento de trabajo, ¿no? O sea, vamos a empezar a hacer otro tipo de trabajos. Y es algo que ha pasado en la historia, ¿no? Hace poco leí un libro y él no lo decía en ese sentido, pero a mí a mí me hizo mucho clic, que se llama de, eh, de 0 a 100, creo que se llama el libro de Peter Thiel, no sé si alguien lo ha leído. Y él contaba un poquito la historia de cómo el humano se desarrolló y ponía el invento más grande del ser humano eh, fue en algún momento la imprenta, ¿ya? Y él decía por qué democratizó la información y tal y tal, y leyendo un poquito de cuando la imprenta nace, hubo un evento asociado con eso que nadie vio venir. Y nos dimos cuenta, muchos se dieron cuenta, mejor dicho, cuando recibieron su primer libro, se dieron cuenta que veían mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el día a día uno no necesita ver letra pequeña, no necesitaba ver algo pequeño, uno con ver a la gente estaba bien, con ver lo que sí estaba bien, pero de repente se dio cuenta que ver cosas pequeñas le costaba. Lo que hizo eso es que la industria de lentes explotó. ¿Sí? Entonces, posiblemente los que se dedicaban a copiar libros a mano, perdieron sus trabajos con el lanzamiento de la imprenta, pero se democratizó la información y apareció una industria para la gente que hacía lentes. Es decir, siempre hay una industria que gana. Y ahí podemos seguir. A alguien se le ocurrió poner los lentes más chiquitos, más pegados, por así decirlo, los dos juntos y apareció el microscopio. Y luego vinieron los holandeses y pusieron uno a distancia del otro y se dieron cuenta que podían ver las estrellas. Y entonces con eso descubrimos que la Tierra es redonda y nadie hubiera asociado de que apareció la imprenta, entonces por lo tanto nos vamos a dar cuenta que la Tierra es redonda. No, simple y sencillamente el aparecimiento de tecnologías lanza una industria totalmente distinta que posiblemente muchos no la vimos venir. Nosotros, los seres humanos, como que sobreestimamos el corto plazo y nos cuesta ver el largo plazo porque no es fácil pronosticar qué va a pasar. Sin embargo, hay que hacerlo, sin embargo, hay que tratar de hacerlo, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer nosotros, y posiblemente, como les digo, a mí me cuesta más este tipo de charlas. Si me dijeran, saca el modelo y hagamos un ejemplo, sería un poco más fácil que tener este tipo de discusiones porque cada uno de nosotros, estoy seguro que los que estamos aquí, habemos ahora en este momento 46, cada uno tiene ya una idea un poco armada de para dónde va a ir esto y cada uno tiene ya un poco de más o menos temor. Eh, algunos se irán y van a ir a ver, a Eric mencionó este video, o mencionó esto, y los irán a ver, algunos posiblemente no lo harán, eh, y como que todos vamos a tener una posición bien armada, bien o mal armada, dependiendo de la información que nos llegue a la cabeza, ¿no? Y ese es el tema en el que estamos ahora, porque ya no vamos a discutir, es que la inteligencia artificial podría que hagamos bots, no, ya lo están haciendo. Podría ser que me hagan ensayos de universidad, no podrían, ya lo están haciendo. Es que la inteligencia artificial podría hacer películas, sí, yo puedo hacer todo un script de una película con ChatGPT y utilizar un plugin para que no solo haga el script, sino que encima me haga la película en video. Es decir, esas capacidades ya las tenemos. Entonces ahora la discusión es un poco diferente. Dado que las capacidades están, ¿cómo me aseguro de utilizarla de una forma ética? Y la discusión ahí es un poquito más gris. Porque cosas que a mí me podrían parecer bien, a otros les podrían parecer mal. Sin embargo, cada uno tiene que tiene que tener una posición. ¿Okay? Riesgos de esto, obviamente hay un montón de riesgos envueltos. O sea, hay uso malicioso de esto, hay un montón. Lo hemos visto, de noticias falsas, noticias que salen con voces de las personas, porque la IA generativa también empieza a imitar voces bastante bien. Imágenes que parecen ser reales, pero que no lo son. A mí la que más me impactó hace poco de deepfakes fue la del Papa. No sé si alguien lo vio, pero salió Papa y salía con una chumpa o no sé cómo se le llaman a eso, Valenciaga, ¿no? Y sale la foto de que él sale con eso. La verdad es que la foto estaba muy bien lograda con inteligencia artificial.
Y ahí se arma un revuelo y mucha gente opinando que cómo es que el Papa sale con eso, cómo hay que gente muriéndose con... Siempre van a ver ese tipo de mensajes, ¿no? Tanto que tuvo que salir el Vaticano a decir, miren, esta es una foto que no es el Papa, es una foto que fue generada con inteligencia artificial. Entonces, pues, no hay mucho que opinar sobre la foto, ¿no? Hay un montón hay que cuidarse mucho de eso, ¿no? De estos riesgos, ¿no? Ahora, yéndonos un poco a predicciones, para ir a sus preguntas, porque veo por ahí algunas cosas, ¿no? Así como los móviles en algún momento desataron un montón de aplicaciones, y ahora tenemos aplicaciones para todo, nosotros sí vemos que la inteligencia artificial bien usada va a lanzar una nueva ola de aplicaciones para un montón de cosas, ¿no? Desde cosas obviamente más juguetonas, por así decirlo. No sé si alguien vio últimamente, los últimos días, de las fotos de anuario que se hicieron como viral, ¿no? O sea, un montón de gente sacó fotos de cómo me hubiera visto yo hace 20 años en el anuario de mi colegio, ¿no? Es una aplicación que se llama Épica, que puso un descuento en su funcionalidad, creo que tal vez como $2, algo que vale 9, lo bajó a 2. Entonces todo el mundo hizo sus fotos de anuario, hasta cosas ya más complicadas en inteligencia artificial que nos van a permitir, obviamente, trabajar de una mejor forma, como Copilot, por ejemplo, Copilot. Entonces vemos como que una gran gama de aplicaciones de inteligencia artificial. Una de las predicciones que hace Gartner incluso es que para el 2025, por ahí está, aquí abajo está, no, esta no está aquí. Aquí habla un poquito de los datos científicos, pero en el 2025 lo que dice es que todas las aplicaciones van a ser inteligentes. O sea, todas las aplicaciones van a tener algo de inteligencia artificial. Entonces eso va a ser interesante, ¿no? En cuanto a disrupción, vemos empresas que están disruptiendo. Nosotros somos una. La verdad es que el tema de OpenAI, ChatGPT, Bing, los cambios que estamos haciendo en nuestras aplicaciones son súper, súper interesantes. Google también está haciendo cosas buenas. Aquí me quito un poquito el tatuaje de Microsoft. Y la verdad es que esto es bueno para la industria. O sea, esto es bueno para la industria. Van a haber más propuestas, van a haber más innovación. Creo que eso es, y yo desde un punto de vista más de tecnólogo, me encanta ver lo que hacemos y me encanta ver también cómo otras compañías hacen innovaciones y tratan de obviamente, usando los datos que tienen, usando sus modelos y su propio ingenio, sacar cosas nuevas, ¿no? Lo que sí esperamos nosotros, y este es el cuarto punto, y con el que cierro antes de pasar a sus preguntas, es que a medida de que esto crezca, pareciera que un clima regulatorio va a ser necesario. No sé cómo, es curioso, pero la inteligencia artificial es posiblemente, y voy a sacar aquí una noticia como para soportar esta idea, es una de las tecnologías que adelantó la regulación. ¿A qué me refiero con esto? O sea, la tecnología llegó a una capacidad tal que no estábamos listos ni siquiera para ver cómo regularlo, ¿ok? Es súper, súper interesante. Vamos a ver Costa Rica, ley, ChatGPT. Vamos a ver si me encuentro esa. Aquí está. Miren esto que es súper interesante. Y hay un montón de estos. Costa Rica presenta proyecto de ley elaborado por ChatGPT. O sea, ¿a qué voy con esto? O sea, los abogados que estaban haciendo una propuesta de ley para regular la inteligencia artificial utilizan inteligencia artificial para crear la ley. ¿Okay? Esta noticia yo creo que pasó muy por debajo de agua, de repente solo gente medio freak como yo está al tanto, pero esto para mí es una noticia súper interesante, ¿no? O sea, presenta proyecto de ley escrito, y cuando yo los entrevistan lo dicen de forma muy natural, o sea, dicen, sí, mira, o sea, ¿qué hicimos? Usamos inteligencia artificial porque ChatGPT hace muy bien las cosas, entonces utilizamos ChatGPT para, no quiere decir que la haya hecho toda, pero posiblemente muchas de las discusiones que tuvieron en cuanto a cómo usarla, la tuvieron con ChatGPT, no entre personas, ¿ok? Y la noticia, a mí me parece, insisto, cuando yo la vi, dije, bueno, yo no me quiero poner, aquí está, ¿ven? No, yo no quiero ponerme filosófico, pero pareciera una ley que tiene conciencia, ¿no?
O sea, perdón, una tecnología que tiene conciencia, o sea, sabe que es una inteligencia artificial y está ayudando a regularse a sí misma. Es medio loco todo esto. Pero bueno, ese es el estado en el que estamos. Les conté un poco el contexto, que es lo que vamos a ver, las noticias que ustedes van a ver, porque esto aparece por todos lados. Un poco cómo lo hacemos nosotros con nuestros principios de desarrollo y un poquito para dónde creo que vamos a ir. Sin embargo, miren, esta conversación podría durar y durar, como le digo, porque cada uno de nosotros va a tener una posición que va a estar influenciada por nuestros valores, nuestras costumbres, nuestro propio pensamiento, nuestra experiencia, con lo cual no es sencilla. No es como le digo, como el modelo matemático con el que hago un algoritmo. 2 más 2 es tanto y miren, aquí está, y se hace acá, y esto Q, y entreno con esta data, y bla. Es más prescriptivo. Esto no. Esto incluso para mí, en el futuro va a requerir incluso llegar a consensos, porque yo voy a tener que estar de acuerdo con ciertas cosas que posiblemente no están apegados a mis valores, y voy a tener que ser menos flexible en otras, ¿no? Al final de cuentas, si lo que queremos es que las máquinas imiten el comportamiento humano, porque al final de cuentas es lo que están haciendo, ¿cuál es el set de valores que queremos que esas máquinas imiten? Y posiblemente por ahí vaya la discusión más complicada, ¿no? Entonces, yo dejo aquí mis datos de contacto, pero solo por dejarlos ahí. Quiero ver algunos comentarios porque vi que hay muchos que escribieron, lo de Skynet, con los jueces, el tema Gracias. de la IA es difícil. Sí, es bastante difícil el tema de los jueces. A mí un abogado una vez me dijo que los abogados eran cuánticos, ¿no? Porque se movían entre tonos de grises. Y creo que es importante. Sin embargo, ya hay casos. Eso sí ya está sucediendo. En Florida ya hay un caso, ya hay un bot legal que revisa casos y te da un pronóstico de qué tan probable es que ganes o perdas el caso, porque él revisó millones de casos similares. La gente de McKinsey también hizo un experimento con un bot legal que ordenó y decidió sobre casos de los últimos, si no estoy mal, 35 o 40 años. O sea, ellos dijeron, haremos estos expedientes legales y démoslos a un bot y vemos qué piensa el bot. Se los dieron y empezaron a sacar, a ver qué decidía el bot y ver qué tanto la decisión del bot se pegaba a la decisión del juez. Creo que logró como el 93% de acierto. ¿Okay? Ahora, está la discusión, el 93% de acierto es bueno o es malo. Eso se le llama sensibilidad del modelo. ¿Qué tan bueno es que un modelo esté en el 93%? Uno diría, es bastante bueno. Sí, si tú no estás en el 7% que le fue mal, sí, pero por eso les digo, es un tema bastante complicado, pero ya está sucediendo. Alguien pone aquí una opinión, uno técnico aprendió que los programas de software hacen lo que se le diga, las decisiones que toman los programas. Hoy día esto cambia, las decisiones las toma el propio software, va a ser conocimiento correcto. Creer que el poder no corromperá la aplicación de la IA es como decir que las armas se quedan para seguridad, ok. Tiene mucho que ver con la narrativa, perfecto. Creo que esta es una opinión bastante, creo que no hay pregunta acá y me parece bien todo lo que menciona. En conclusión, a mi juicio será sumamente difícil integrar todas las ciencias y ramas dirigidas a la IA para que en algún momento logren la capacidad de razonamiento. El problema, y esto lo pone Jorge, el problema es que, y lo que yo he visto, no te estoy diciendo que no tenga razón con tu opinión, y gracias por darla, la verdad es que es de las discusiones que a mí me fascinan, es que todavía no es que no nos hayamos puesto de acuerdo, pero hay mucha discusión sobre qué es inteligencia, qué es razonar, qué es pensar, ¿ok? Porque hasta hace algunos años, tal cual tú lo mencionas, era algo innato a los seres humanos. O sea, la creatividad es de los seres humanos. Entonces alguien viene y dice, no, pero es que la creatividad y la inteligencia artificial está influenciada por la data que le das, pero uno también. O sea, mi creatividad viene influenciada de lo que yo vi, donde yo viví, lo que yo he leído, lo que vi, bla, bla, bla. Entonces tampoco la mía es así como que de la nada, yo soy creativo. Entonces, creo que tienes mucha razón, con lo cual la conversación se va básicamente a las palabras que usas, porque tú usas ahí, por ejemplo, la capacidad de razonamiento, pero ¿qué es razonamiento? Y ahí hay un montón de discusiones. Por eso les digo, no es una discusión fácil. Otra pregunta, ¿en su experiencia, en qué áreas crees que sería recomendable no utilizar inteligencia artificial? Yo creo que no hay ningún área que no la pueda usar. Es por lo menos lo que yo pienso. Todas tienen más de algo que usar. Yo
más me iría a en qué áreas no tengo la suficiente data para que el modelo sea bueno. Y ahí sí hay un montón. O sea, si una empresa no tiene su data ordenada y va a usar inteligencia artificial, a menos que utilice modelos preconstruidos, lo que va a sacar no es bueno. Entonces me iría más por esa parte, ¿no? ¿Qué herramienta utiliza para hacer? Yo utilizo Midjourney. Eh, Vamos a ver si se las muestro aquí en 2 segundos, porque yo sé que ya se nos fue el tiempo. Yo utilizo No te esta, preocupes, Eric. gracias, Andrea. Yo utilizo Midjourney, que es esta que está acá. Midjourney, la ventaja que tiene es que utiliza Discord, que es una herramienta de chat que viene de gaming. Miren, por ejemplo, la semana pasada dije, bueno, las cosas locas que uno se pone a hacer. Si yo quise sacar una foto, yo quise saber si las fotos que estaban saliendo en la prensa eran reales, así que me puse a hacer experimentos de si yo le pidiera a la inteligencia artificial que me hiciera una imagen de protesta, me salía bien y me pareció curioso que le puse que usara la bandera de Guatemala y si se dan cuenta no usa la bandera de Guatemala, utiliza bandera de otro lado. Ahora, si yo me pongo a jugar con esto y le cambio la bandera y publico esta foto parece bastante real. No sé si la ven, pero parece bastante real. Así que por eso le digo, a veces no hay que creerse, miren esta, por ejemplo. Sí, No hay que correcto, utiliza creerse. las palabras claves para poder hacer eso. Sí, miren esta, por ejemplo. Obviamente, hay que cuidarse mucho de lo que no. Estas son las gráficas que yo suelo hacer acá, ¿ya? Estas son las que hice para mis hijos, así que esta no cuenta. Eh, pero son de las imágenes que yo hago para mis transiciones, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, ¿ya? Entonces hago mucho transición. A veces incluso le paso una PPT, le digo, haceme 5 slides de transiciones dependiendo del contenido. Entonces se la hacen las gráficas. Eric, Porque, ¿cómo tú miras esto ahorita que estás mostrando todo el tema de gráficas y el tema de imágenes, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo ajá, tú en futuros? Porque todavía aún existen las carreras que son para ilustraciones digitales. Entonces, sí. ¿crees tú que este puede sustituir a estos profesionales o les va a dar más herramientas? Mira, yo Porque soy de los, recuérdate que ellos diseñan en pantalla, pues. mira, yo soy de los que piensan que les va a dar más herramientas. Ese soy yo. Ahora, hay gente que piensa que lo que está saliendo de ahí no es tan artístico. Ahora, les va a parecer curioso, pero hace poco tuve, y que se las quiero mostrar, hace poco tuve una discusión con un amigo, se van a matar de la risa. O sea, si les da tanta risa como yo. Este amigo se llama Eric Sosa. eh, Eric Sosa y lo conocí precisamente por el homónimo del nombre, o sea, lo conocí en un Comic Con, de hecho, o sea, la anécdota las cuento muy rápido, llegué al Comic Con y yo tenía mi rotulito que decía Eric Sosa y como 3 gentes se tomaron foto conmigo y yo, ¿por qué? O sea, no entendía, hasta que alguien me dijo, pero tú no sos Eric Sosa, Eric Sosa. Yo soy Eric Sosa, o sea, no, pero no sos Eric Sosa, el famoso no, o sea, no, 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 yo estoy aquí de visita y entonces lo fui a buscar y le dije, mira, me pasó esto y nos hicimos muy amigos. Ahora, él es un artista digital que hace esculturas digitales, ¿ok? Yo no sabía que esa profesión existía. Y él hace este tipo de cosas, él trabaja para DC Comics y todo, es un chico mexicano. Y con él yo tuve una discusión por este post que él puso, ¿ok? En el post él dice, él está siguiendo a un chico que utiliza herramientas de AI para hacer este tipo de diseños. Y él hacía una reflexión de que esto él lo hacía con inteligencia artificial hace 6 meses y ahora hace esto. O sea, él compara como en 6 meses cómo sus skills subieron. Y entonces él le dice, mira, te dejo saber que no son capacidades tuyas, son capacidades de la inteligencia artificial. Y ahí hay una discusión bastante fuerte. Yo le chateé a Eric, mira, Eric, pero al final de cuentas sí son skills, digo, o sea, él usaba una cosa de un modo y ahora lo utiliza de otro modo. Es como que a mí me des un martillo y antes martillaba mal y ahora martillo bien. Y empezamos una discusión bastante agradable, y obviamente él desde una posición de que él sí le impacta, porque él sí hace esto, él se dedica a hacer este tipo de objetos que ven aquí, él hace arte digital que luego es esculturas de estas que colecciona la gente, que es cabezas de los de Marvel y todo eso, ese es su trabajo, eso es lo que él se dedica, ¿no? Sí, Eh, a probablemente lo las que, otras personas, lo que
metían más como las palabras o ya sabían en qué podían fallar y qué podía mejorar, ¿verdad? Mira, lo que él me dijo al final de conclusión es que el arte siempre lleva una firma del autor, o sea, algo que lo caracteriza al autor, por lo cual una cosa no es, por lo cual una pintura mía no valdrá lo mismo que una pintura de Picasso, pues, a pesar de que yo sea muy buen pintor, hay algo que tiene Picasso que lo distingue de él y que lo que él pensaba es que la inteligencia artificial no tenía firma, tenía tantas influencias que no tenía firma. Entonces, eso, por ahí va la discusión para ellos. Ahora, en cuanto a herramientas, Andrea, mi esposa es arquitecta y ella, por ejemplo, está utilizando una inteligencia artificial que toma fotos de las casas y automáticamente le saca todas las plantas. Entonces Wow. ya no tiene ni siquiera que medir. O sea, eh, y es más, esta tiene un plugin que lo pega a Unity y te hace el modelo en 3D. Entonces te pide al menos 3 fotos de diferentes ángulos y te dice, por las características incluso del lente, estoy más o menos a 20 metros, entonces esto desde aquí con esto debería más medir, y ¡pruc! Te saca la planta. Y obviamente no te saca la planta interior porque eso no tiene cómo, pero toda Ujú. la parte de afuera del terreno, las paredes de los lados, incluso tú le puedes decir cómo están los techos si no tienes fotos. Mira, aquí está, estas son las paredes y los techos son a 4 aguas, bla, bla, bla. Él te hace un intento y te saca un muy buen avance de eso. Y ya Lo con que eso ha venido la incluso, inteligencia artificial es ayudarnos a simplificar todo este tema. y si yo te digo que sí, pero mucha gente me podrá decir sí, pero entonces los que medían y los que levantaban van a perder su trabajo. No, yo les digo, no es que lo van a perder, sino es que van a tener que dedicarse a hacer otra cosa o aprender otras cosas. No, yo sí soy de los que creo que nos va a brindar capacidades nuevas, nos va a quitar otras, ¿ya? Algo tan sencillo como cómo usas tu memoria ha cambiado un montón. Yo ahora no me sé 10 números de teléfono. O sea, si me preguntan el número de teléfono de mi mamá, no me lo sé. ¿Por qué? Porque lo tengo en una máquina que pongo mamá, o le digo llamar a mamá y llamo a mi mamá. Eh, y posiblemente la memoria que antes tenía, porque antes uno sí tenía todos los números grabados en la cabeza, los que llevamos buen rato en este mundo. Eh, pero gané otras, entonces, no sé, como les digo, estas charlas son, a mí me gustan mucho porque uno aprende, cada vez que alguien te dice algo, como por ejemplo lo que decía Jorge de razonamiento y todo eso, como que gana uno un punto de vista adicional y va enriqueciéndose, ¿no? Lo que sí creo que no va a tener mucho punto de discusión es cuando ya se haga la regulación y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ahí, cuando lleguemos a ese momento, creo que vamos a tener que finalmente estar de acuerdo en cómo se implementa esta tecnología. Lo que sí es cierto es que está en un punto en donde ya dudamos eh, casi que de todo lo que vemos, porque de alguna forma la inteligencia artificial puede hacer casi que de todo en este momento. O sea, Sí. está en un punto bastante interesante ahora, ¿no? Y se está realmente apoderando de todo lo que es el Internet, porque así como tú estabas diciendo en Costa Rica lo de las leyes, puede que no le hayan hecho la ley como tal, sino que en mi criterio tal vez apoyó en asesorar como Ay, tú no, que le colocaba, porque todo el tema de copyright, ¿verdad? sí, sí, sí. No, no, y de hecho así lo ponen ellos. O sea, yo no sé si sabían ustedes, pero ChatGPT puede simular personas. O sea, yo lo uso mucho para mis clases. O sea, yo a veces digo, bueno, voy a tener un diálogo y simulo estudiantes. Digo, bueno, voy a tener 3 estudiantes que creen esto, 3 que creen lo otro, 5 que creen lo otro, y entonces tengamos un diálogo. Y ChatGPT lo simula y te dice, bueno, estudiante número 1 pregunta esto, y el estudiante número 4 no está de acuerdo por esto. ¿Y tú qué dirías? O sea, entonces te ayuda a entrenar escenarios, incluso para entrenar para escenarios de ventas. Tú le puedes decir a ChatGPT, quiero ir a venderle a un cliente esto, o quiero hablar con una persona de este tema, por ejemplo, en el trabajo, y esta persona no cree en mí por tal y tal cosa, y puedes empezar a tener un diálogo. O sea, y entrenas las preguntas. Ese tipo de tecnología no la teníamos, o sea, en ningún lado. O No, no sea, existía y, antes. y, y encima es gratis. O sea, Sí, entonces, porque ¿cuánto te cuesta antes la asesoría como ahora que es lo que decías con tu esposa? Tú le tenías que pagar a una persona para que llegara a medir y ahora tal sí, vez pagas una licencia, pues, pero ya, no es como que lo 4 o 5 fotos, sí, ya. correcto.
Tenemos otros comentarios. Judith nos dice, excelente presentación, Eric Sosa, gracias por compartir tus conocimientos. Gracias. Janet nos dice, totalmente con algo tan fácil como tener en la memoria el número de teléfono, incluso ahora tu lista de contactos no está solo en tu celular, está en tus contactos, en tu correo Gmail, soluciona incluso si no tienes tu celular. Correcto. Sí. Sí, porque todo lo tienes también en la nube, pues todo va asociado. Todo. Es súper, o sea, y puede ser que hayamos perdido la capacidad no sé si perdido, pero dejaba de practicar la capacidad de recordar números, ¿no? Nos pasa a todos, Sí. Nos pasa incluso y yo escribí hace como 10 años, escribí algo sobre Google, si Google nos estaba quitando un poquito la capacidad de leer, porque con eso de que hacíamos una búsqueda y nos aparecían 50 resultados, y nosotros queríamos ver si lo que buscábamos estaba en las primeras 2 líneas, como que el cerebro se enganchó en una forma de lectura de 2 líneas. Entonces a mucha gente le estaba costando leer algo más largo que 2 líneas o un párrafo, y pasó en Twitter, ¿no? Entonces, hay que entender que las tecnologías también pareciera, no, a mí las tecnologías no me controlan, la verdad es que los influencian en casi que todo lo que hacemos. Entonces es bien, hay que dedicarle tiempo a esto. Sí. Pero también te influencian y depende de tu generación, porque ahora hay temas de que si tú miras mucho texto, las nuevas generaciones no te leen, te miran videos, te miran un tutorial. Entonces, también hay que tener en clave ese tema para ver, porque este ChatGPT no le va a dar, no va a ser como tal vez para los universitarios para hacer el tema de tareas, pero ellos van a buscar un tema como las gráficas, un tema distinto, ¿verdad? Y lo que está sucediendo también ahí, Andrea, es que se están uniendo tecnologías, porque, por ejemplo, ChatGPT se está uniendo con un montón de plugins. Entonces, tú puedes tener ChatGPT, por ejemplo, hacer tu ensayo con ChatGPT y decirle, hazme las gráficas de este ensayo, y te tira a ese plugin que te hace las gráficas y te las inserta dentro del documento de salida. Entonces, también lo puedes hacer. Otra cosa es que, por ejemplo, que no tuvieras para esos plugins. Por ejemplo, tú quieres hacer una presentación. Tú le puedes decir a ChatGPT, hazme una presentación de PowerPoint para tal cosa. PowerPoint lo que genera es texto, pero te dice, ¿sabes qué? Agarra este texto, te lo da en código, pégalo en PowerPoint y te sale acá, te hace la presentación. O sea, a lo que voy es que salidas hay. De hecho, lo puedes probar, le puedes decir, ChatGPT, hazme Para una hacer el presentación ejercicio. para PowerPoint, no, y te pone las instrucciones, o sea, te dice, Wow. agarra este código, vamos a ver si lo hacemos rápido, agarra este código y lo pegas. Voy a usar mi versión de ChatGPT gratis solo para que lo vean. Está bien. Sí, porque ese tema sí es bastante importante a la hora de que querramos hacer alguna presentación, porque algunos nos quebramos la cabeza viendo qué palabras utilizar, qué imagen utilizar, y es bastante, a veces hasta complicado porque te sesgas, ¿verdad? Y dices, necesito apoyo. Entonces vas y le pasas la presentación a otra persona para que te ayude, pero lo que viene en la inteligencia artificial es simplificarte pasos, pues. Sí. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí rápido. Mira, pues, aquí está. Yo hice aquí un ejemplo rápido. Te dije, mira, hazme una presentación para PowerPoint de IA, tal, y me dijo que me sugería el contenido. Y luego le dije, mira, me la puede hacer automáticamente y me genera el texto. Entonces le puedo dar copy code a esto, me lo llevo a PowerPoint y hago la presentación automáticamente. Incluso le puedes decir, agrégame gráficas y búscalas en internet, te pone ahí el enlace. Entonces, cuando tú haces el copy-paste, te aparece la gráfica automáticamente que se la trajo de internet. O sea, a lo que voy es que de veras, esta herramienta es... hay escenarios que uno ni siquiera se imagina Útil. que puede hacer. Sí, Hay que probarla. completamente. Desde, si no tienes con quién hablar, hablas de ChatGPT, haces tus presentaciones, haces tus discursos, haces tus tareas. Te pones a Súper. hablar ahí. Sí. Ay, bueno, muchísimas gracias. Mira, Carlos Eduardo Villatoros nos dice, muchas gracias por Gracias. la enseñanza. Ha sido excelente. Bueno, realmente yo sé que este tema es súper amplio y ya nos pasamos tiempo, pero este tema es
bastante interesante como para tener una segunda parte, ¿verdad? Porque todas estas herramientas, todas las aplicaciones, todo lo que es inteligencia artificial es lo que está llenando ahorita y cómo nos puede simplificar y ayudar en nuestro día a día. Entonces, voy a estar platicando con Ingrid para poder coordinar otro tipo de webinar en el tema de inteligencia artificial y las aplicaciones, ¿verdad? Y muchísimas gracias, Eric. Yo sé, Ingrid también me ha comentado que tu tiempo es bastante limitado y agradezco que nos hayas ofrecido un espacio en tu agenda para poder dar este tema que ha sido bastante valioso. Ahorita, como en el principio dije, este tema se quedó grabado, entonces lo vamos a subir en nuestras redes, por favor. Siempre búsquennos como Comisión GAE Oficial y los esperamos en otro miércoles de Webinar GAE. Gracias. Gracias, Y Eric. a la orden, cualquier cosa estamos para servirles. Abrazo. Muchísimas gracias, Eric. Ajá.